Las personas de la Trinidad. Dios el Padre. Consideraremos brevemente a Dios como Padre de nuestro Señor Jesucristo. La revelación de Padre e Hijo tiene que ver con su propia revelación a nosotros en el contexto de redención. Todas las personas de la Trinidad son coiguales y coeternas. Los léxicos dan el significado de la palabra griega monogenes como de la misma clase. El término unigénito significa que Jesús no fue creado por el Padre, sino que es diferente al Padre. Nosotros somos hijos creados y adoptados, por lo tanto, de diferente naturaleza a la del Padre. Juan dijo de Jesús como el Verbo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, cara a cara con, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, ya lo estaba. Juan 1, versículos 1 y 2. En el capítulo 17 de Juan, Jesús oró que pudiera ser glorificado con la gloria que había tenido con el Padre antes de que el mundo fuera. Alguien preguntó qué hacía Dios antes de que crease el universo. En la Trinidad de Dios había amor, comunicación y propósito. Efesios 1, versículo 4 y 5. Si Dios no fuera trino, la pregunta anterior podría dejarnos perplejos. Pero los tres son uno en naturaleza, voluntad y propósito. Dios el Hijo, Cristología. Su nacimiento virginal. Como es relatado en Mateo 1, versículos 20b al 25. José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por medio del profeta, cuando dijo: He aquí, una virgen dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es, Dios con nosotros. Y despertando José del sueño hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Lucas 1, versículos 26 al 38. Uso de un pronombre femenino. Vale la pena notar que en Mateo 1, versículo 16, la conclusión de la genealogía de José, el nacimiento virginal de Jesús está acentuado por el uso de un pronombre femenino, del que María es el antecedente. Y Jacob engendró a José, marido de María de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Las palabras de la cual en el griego, exes, es singular, género femenino, haciendo que el nacimiento sea por María solamente, aun cuando la genealogía es de José. Juan declara: Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. JN 1, 14. El apóstol Pablo dice concerniente al nacimiento de Jesús: Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer. Gálatas 4, versículo 4. En el Antiguo Testamento hay una progresiva revelación del sobrenatural nacimiento virginal de Jesús. En Génesis 3, versículo 15, tenemos la profecía más antigua del Redentor del pecado en la que él es llamado la simiente de mujer. Dios prometió a Abraham una bendición sobre su simiente y a través de su simiente bendición sobre todas las naciones. Génesis 22, versículos 15 al 18. Pablo interpreta la promesa de la simiente de Abraham como una promesa cumplida en Cristo Jesús. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Gálatas 3, versículo 16. El nacimiento de Jesús será una vara del tronco de Isaí, David, y un vástago, de sus raíces. Y reposará sobre él el Espíritu. Isaías 11, versículo 1 y 2. Mateo comienza su evangelio con las palabras: Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David. Mateo 1, versículo 1. Isaías profetiza de un niño que ha de nacer, que será llamado Dios fuerte, Padre eterno. Isaías 9, versículos 6 y 7, y ocupará el trono de David. Isaías predice claramente el nacimiento virginal como el medio para la venida de Emmanuel. Por tanto, el Señor mismo os dará señal: he aquí que la Virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Esto es, Dios con nosotros. Isaías 7,
Versículo 14. Antes del nacimiento de Jesús, hubo un anuncio angelical del hecho. El ángel apareció primero a Zacarías, anunciando el nacimiento de Juan el Bautista, el precursor de Jesús, por su esposa Elisabet. Lucas 1, versículos 11 al 17. Después el ángel anunció a María, que ella daría a luz un niño que sería el Hijo del Altísimo, y a pesar de su respuesta no conozco varón, la divina concepción ocurriría porque el Espíritu la cubrirá con su sombra, porque para Dios nada es imposible. Lucas 1, versículos 27 al 35. Importancia de la doctrina del nacimiento virginal. La doctrina del nacimiento virginal es vitalmente importante en toda la estructura de teología fundamental. Si Jesús es el eterno Hijo de Dios que se hizo carne para redimir e identificarse con el hombre, lo más lógico entonces es esperar su entrada milagrosa a este mundo. ¿No dijo el ángel a María, porque nada hay imposible para Dios? Lucas 1, versículo 37. Infinito Cordero de Dios quien hizo válido todo sacrificio del Antiguo Testamento. Solo una ofrenda divina e infinita puede hacer efectivo, de una vez y por todas, el sacrificio por el pecado. En el capítulo 10 de Hebreos leemos, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Versículos 4 y 10. Solo la preexistente palabra de Dios vendrá como Rey de Reyes y Señor de Señores. Juan dice de él, he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. Apocalipsis 1, versículos 7, 8. Y otra vez, estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Apocalipsis 7 y 13. Su naturaleza. El Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, siendo Dios verdadero y eterno, de una sustancia, e igual con el Padre, cuando vino la consumación de los siglos tomó sobre sí mismo la naturaleza del hombre, con todas las propiedades esenciales y flaquezas comunes que de ella proceden, pero sin pecado, siendo concebido por el Espíritu Santo, en el vientre de la Virgen María, de su sustancia. Así que las dos naturalezas enteras, perfectas y distinguidas, la divina y la humana, fueron inseparablemente unidas en una persona, sin conversión, composición o confusión. Tal persona es verdadero Dios y hombre, pero un Cristo, el único mediador entre Dios y el hombre. Jesús tenía una naturaleza divina y una naturaleza humana. Sin embargo, Jesús era una persona, no dos. Él era el Hijo del Hombre, pero sus dos naturalezas no resultaron en una personalidad dual. Él era Cristo, el Mesías y Jesús de Nazaret, porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Primera de Timoteo 2, versículo 5. Él subsistió en la forma de Dios y era igual con Dios, pero tomó la forma de un siervo y fue hecho a la semejanza de hombres. El griego homoioma significa semejanza real, pero la semejanza de Jesús no era solamente humana. Él era un verdadero hombre, pero no solamente hombre. Jesús nació y murió como los hombres, pero Él era el por siempre eterno que dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Juan 8, versículo 58. Jesús dijo, tengo sed, pero también dijo, yo soy el agua de vida. Jesús dijo, dame de beber, pero en la misma ocasión también dijo, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Juan 4, versículo 7 al 14. Jesús fue azotado con látigos. Sin embargo, por sus llagas fuimos curados. Él dijo, no puedo yo hacer nada por mí mismo, pero sin el nada de lo creado fue creado. Otro tuvo que cargar su cruz. Pero, Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Él creció en sabiduría y estatura. Lucas 2, versículo 52. Pero Él es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. Fue sentenciado a muerte por un gobernador romano, pero Él era el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él dijo, ahora está turbada mi alma, sin embargo, Él era el príncipe de paz. Él clamó en la cruz, ¿por qué me has desamparado? Sin embargo, prometió a sus seguidores, no te desampararé, ni te dejaré. La naturaleza humana de Jesús. El apóstol Juan advirtió en contra de una herejía que negaba la humanidad de Jesús. Él declaró, muchos falsos profetas han salido por el mundo.
En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. Primera de Juan 4, 1, 3. Algunos creyentes devotos y bien intencionados han estado tan preocupados por mantener la deidad de Cristo Jesús que han minimizado su humanidad. Jesús no tuvo simplemente un roce con la humanidad, él tomó para sí mismo una genuina naturaleza humana con toda atribución humana, excepto su pecaminosidad. Su naturaleza humana estaba en sumisión a su naturaleza divina sin sacrificar nada de su humanidad. Estudiemos las pruebas de su naturaleza humana. Jesús nació como un niño natural en el pesebre de Belén y fue envuelto en pañales. Lucas 2, versículo 7. Creció en la manera normal de un niño. Lucas 2, versículos 39 y 40. Creció en sujeción a sus padres. Lucas 2, versículos 51 y 52. Jesús fue trazado a través de dos genealogías, una de José, Mateo 1, y una de María, Lucas 3, versículos 23 al 38. Él es llamado la simiente de mujer, la simiente de Abraham, y el hijo de David. De esta manera Jesús es relacionado con la raza humana. Jesús fue tentado y probado en todas las áreas, tal como nosotros, pero él no cometió pecado. Él no pudo haber pecado porque poseía, en adición a su naturaleza humana, una naturaleza divina que era santa. Fue concebido por el Espíritu Santo, su naturaleza humana estaba libre de pecado. Sumado a esto, su naturaleza humana estaba en perfecta sumisión a su naturaleza y voluntad divina. ¿Por qué Jesús fue tentado si no podía pecar? La tentación, como se aplica a Jesús, significaba prueba. Él fue probado para demostrar, como el último Adán, su perfecta obediencia, y como el Cordero de Dios, que él era sin mancha y sin contaminación. Mateo 4, versículos 1 al 11, Mateo 26, versículos 36 al 46. Se llama a sí mismo hombre. Juan 8, versículo 40. Se llama a sí mismo o es llamado el Hijo del Hombre. Juan 8, versículo 28. Un mediador. Cristo hombre. Primera de Timoteo 2, versículo 5. Jesús es nuestro sumo sacerdote. El requisito de un sacerdote es que tiene que ser tomado de entre los hombres a fin de ser su representante. Isaías vio a Jesús en visión profética como varón de dolores, experimentado en quebranto. Isaías 53, versículo 3. Jesús, el Hijo de Dios, representa al hombre delante de Dios, y recíprocamente representa a Dios delante de los hombres. Nuestro sumo sacerdote es el Dios hombre, un sumo sacerdote de la orden de Melquisedec. Jesús tuvo atributos humanos tales como hambre, sed, lágrimas, fatiga, etc. Pero él sufrió, derramó su sangre, murió y fue sepultado. Aún después de la resurrección, con un cuerpo glorificado, podía invitar a Tomás a tocar sus manos y su costado para que él pudiera sentir sus heridas. Jesús todavía retenía su humanidad junto con su divinidad. En Apocalipsis 7 y 13, él regresa a gobernar sobre la tierra y se dice de él, estaba vestido de una ropa teñida en sangre. En el capítulo 22 de Apocalipsis vemos a Jesús con el Padre en la Nueva Jerusalén y él es llamado el Cordero. Jesús tenía una triple obra posicional: profeta, sacerdote y rey. En el siglo venidero, Jesús retendrá estas mismas posiciones. El Hijo de Dios se hizo el Hijo del Hombre a fin de que los hijos de los hombres pudieran ser hijos de Dios. La naturaleza divina de Jesús. Hemos examinado las pruebas de su humanidad. Veamos ahora la evidencia de su deidad. En el Antiguo Testamento, los profetas profetizan su venida, y le dan nombres divinos. Isaías lo llama a Dios fuerte, Padre eterno, Isaías 9, versículo 6, y Emanuel, que significa Dios con nosotros, capítulos 7 y 14. Jeremías lo llama Jehová, justicia nuestra, Jehová Tsidkenu, Jeremías 23, versículo 6. David habla de él como mi Señor. Salmos 110, versículo 1 al 7. Jesús es llamado Dios y Señor en el Nuevo Testamento. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Juan 20, versículo 28.
Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido. Este es el verdadero Dios, y la vida eterna. Primera de Juan 5, versículo 20. Vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Romanos 9, versículo 5. Y el Verbo era Dios. Juan 1, versículo 1. La manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Tito 2, versículo 13. Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Hebreos 1, versículo 8, citado del Salmos 45, versículo 6. Es llamado el único Hijo de Dios. El término unigénito, gramo, monogenes, significa único, del mismo tipo. Jesús no fue creado como el Hijo de Dios, Él fue eternamente el Hijo. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Juan 5, versículo 25. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Romanos 8, versículo 3. Este es Anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, tiene al Padre. Primera de Juan 2, versículo 22b y 23. Jesús declara ser uno con el Padre, yo y el Padre uno somos. Juan 10, versículo 30. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Juan 14, versículo 9. Jesús tenía preexistencia, antes que Abraham fuese, yo soy. Juan 8, versículo 58. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y aquel Verbo fue hecho carne. Juan 1, versículo 1 al 5 y 14. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Juan 17, versículo 5. Atributos divinos fueron adjudicados a Jesús. Omnipotencia. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Mateo 28, versículo 18. Y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Juan 1, versículo 3. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. Colosenses 1, versículo 16 y 17. Omnisciencia. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Juan 2, versículo 24 y 25. Omnipresencia. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28, versículo 20. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Juan 3, versículo 13. Eternidad. Y él es antes de todas las cosas. Colosenses 1, versículo 17. Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. Hebreos 13, versículo 8. Santidad. Y sabéis que él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en él. Primera de Juan 3, versículo 5. Perdón de pecados. Dijo: Hijo, tus pecados te son perdonados. Marcos 2, versículo 5. Inmutabilidad. Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. Hebreos 13, versículo 8. Creación. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Colosenses 1, versículo 16. Todo juicio le es dado. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio le dio al Hijo. Juan 5, versículo 22.
Jesús hizo declaraciones de sí mismo que serían absurdamente graciosas si él no fuera divino. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Juan 11. Versículos 25 y 26. Jesús estaba consciente de la relación sin igual que tenía con el Padre y con el Espíritu Santo como el Hijo de Dios. Esto se evidencia en sus declaraciones. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu Santo de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Juan 15, versículo 26, Juan 16, versículo 7. Se rindió adoración a Jesús. Cristo recibió genuina alabanza sin objeción ni protesta. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Mateo 14, versículo 33. Dios ordenó con respecto a su Hijo, y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Hebreos 1, versículo 6. Jesús es verdadero Dios, segunda persona de la deidad, coigual y coeterno con el Padre. En siglos pasados la deidad de Cristo fue negada, primero por los ebionitas en 107 después de Cristo, después, en 325 después de Cristo, por Arias y sus seguidores. En tiempos modernos la deidad de Cristo ha sido cuestionada por los deístas. Los unitarios, los científicos cristianos, testigos de Jehová, mormones y muchos teólogos liberales. La corriente principal de la Iglesia siempre ha mantenido la doctrina de la Trinidad y la deidad de Cristo. Algunos, que han profesado creerla en la deidad de Cristo, en realidad creen en un Cristo creado que era mayor que los hombres pero menor que Dios, o creen que él era divino en el sentido de que todos los hombres pueden ser divinos. Las obras de Cristo. Jesús era un trabajador. Él dijo: mi Padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo. Juan 5, versículo 17. Una vez, cuando los discípulos estaban preocupados por su necesidad de alimento, Jesús respondió diciendo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió, y que acabe su obra. Juan 4, versículo 34. Sintiendo la urgencia de su tarea, Jesús exclamó: me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Juan 9, versículo 4 y 5. En la oración de Jesús cerca del final de su ministerio terrenal, él dijo: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Juan 17, versículo 4. Parece bastante claro que cualquier estudio de la fe cristiana debe interpretar el significado de la obra de Cristo en la tierra. En un tiempo determinado, Dios mismo, en la persona de su único Hijo, visitó nuestro mundo redimiendo a un pueblo para ser su propia posesión. Lo que hizo el Hijo de Dios mientras estuvo aquí, y cómo eso logró nuestra salvación, debe ser el asunto más importante que llegue a ocupar nuestras mentes. La obra de Cristo debe ser estudiada. Lo único que queda por decidir es cómo organizar mejor ese estudio. Muchos escritores han preferido estudiar la obra del Señor bajo 3 encabezamientos. 1. Su trabajo como profeta. 2. Su trabajo como sacerdote. Y 3. Su trabajo como rey. El término Mesías significa el ungido. Era apropiado que Cristo, el ungido de Dios, debiera cumplir todos estos 3 ministerios como el perfecto profeta, sacerdote y rey. Cristo el profeta. Un profeta es uno comisionado por Dios para dar a conocer su voluntad al hombre. El más grande profeta en el Antiguo Testamento fue Moisés, quien habló en el nombre de Dios, revelando la voluntad divina al pueblo elegido de Dios a través de la ley. El trabajo secundario de un profeta era aquel de predecir eventos futuros. En Deuteronomio 18, versículos 18 y 19, Moisés predijo la venida del más grande de todos los profetas. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Después de la sanidad del hombre paralítico en la puerta la Hermosa, Pedro se dirigió a la gente, declarando que Jesús era el profeta prometido que cumplió la profecía de Moisés. Luego agregó: a vosotros, primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Hecho 3,
versículo 26. Cuando Cristo se levantó para dirigirse a la sinagoga en Nazaret, citó una profecía mesiánica de Isaías: «El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor». Isaías 61, versículo 2a. Cuando todo ojo estuvo puesto en él, continuó diciendo: «Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros». Lucas 4, versículos 18 al 19 y 21. En las epístolas del Nuevo Testamento, el pasaje que expresa más claramente la misión profética de Jesús, de hablar al hombre en nombre de Dios, es Hebreos 1, versículo 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Había 5 funciones que generalmente caracterizaban al ministerio de un profeta: predicar, enseñar, disciplinar, predecir y hacer milagros. El ministerio de todo profeta no cumplía las 5 funciones en su totalidad, pero podríamos destacar a Elías, Isaías, Jeremías y varios otros cuyos ministerios incluían todas las 5 funciones. Ciertamente todas las funciones mencionadas anteriormente fueron manifiestas plenamente en el ministerio de Jesús el profeta. Predicar. Jesús comenzó su ministerio profético con predicación. Marcos 1, versículo 14 dice de él: Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios. Hay cerca de 50 discursos de Jesús registrados en el Nuevo Testamento, de los cuales el más conocido es el Sermón del Monte. Es demostrado por las palabras registradas en Marcos 1, versículo 38, que Jesús predicó con un sentido misionero: vamos a los lugares vecinos, para que predique. Queruso. Publicar en griego. También allí. Porque para esto he venido. La predicación de Jesús era revolucionaria porque llamaba a los hombres a cambiar sus caminos. Marcos nos da un extracto de uno de sus primeros mensajes: el tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos, y creed en el Evangelio. Marcos 1, versículo 15. Al principal de los judíos, Nicodemo, Jesús demandó: «¿Os es necesario nacer de nuevo?» Juan 3, versículo 7. Pero Jesús no predicó como un profeta del juicio final, siempre ofreció la certeza de esperanza, como en Juan 3, versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. De nuevo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19, versículo 10. Jesús no vino solamente a predicar el Evangelio, él vino a fin de que hubiera un Evangelio que predicar. Enseñar. La palabra tiene mucho que decir acerca del ministerio de enseñanza de Jesús. Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Marco 1, versículos 21 y 22. Los discípulos generalmente se dirigían a Jesús como maestro. La palabra griega usualmente traducida como maestro es didascalos. Una palabra griega que también traducida significa maestro es rabai, rabí. En tiempos antiguos el título maestro era de gran prestigio. Jesús fue el más grande de todos los maestros. Él era la autoridad. Él no enseñaba el camino, él era el camino. Él no era solo el que decía la verdad, él era la verdad. Cuando Jesús preguntó a sus seguidores si ellos también lo dejarían, Pedro respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Juan 6, versículo 68. Después del discurso de Jesús en la fiesta de los tabernáculos, donde dijo: el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Juan 7, versículo 38. Muchos gritaron: verdaderamente este es el profeta. Juan 7, versículo 40. Y los oficiales del Sanedrín volvieron informando: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Juan 7, versículo 46. Las enseñanzas de Jesús caracterizadas por sus parábolas atraían aún a los niños. La parábola del buen samaritano bien puede ser la mejor conocida historia en el mundo occidental. El apóstol Juan ha dicho las palabras máximas sobre Jesús el Maestro: a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre,
Él le ha dado a conocer. Juan 1, versículo 18. Discipular. Muy relacionado con el ministerio de enseñanza de Jesús estaba el de hacer discípulos, muchos de los cuales llegaron a ser los apóstoles de la Iglesia y los primeros predicadores del mensaje del Cristo muerto y resucitado. En la primera misión de predicación de Jesús, lo siguiente es relatado por Marcos. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: Venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Marcos 1, versículo 16 y 17. Muy poco tiempo después Marcos declara: y estableció a 12, para que estuviesen con él, y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Marcos 3, versículo 14 y 15. Este pasaje nos informa de los 3 propósitos de hacer discípulos: para que estén con él, para que prediquen, y para que sanen y echen fuera demonios. El asunto de primera importancia era el de pasar tiempo en la presencia del Maestro. Un discípulo no es solamente uno que aprende el contenido de libros y discursos, es uno que madura al estar en la presencia de su Maestro, siguiendo su ejemplo, llenándose de su espíritu. Más tarde, cuando Jesús dio a sus discípulos la gran comisión de ir y hacer discípulos a todas las naciones, ellos entendieron bien el significado de hacer discípulos. Nuestra tarea hoy todavía es la de hacer discípulos que aprendan a seguir a Jesús a través de verlo en nosotros, y de observar su poder manifiesto en nosotros. En segundo lugar, Él les enseñó a través de su ejemplo, a predicar el Evangelio del Reino, pero también en el poder de liberación. En tercer lugar, les dio poder para sanar a los enfermos y para echar fuera demonios. No estamos sorprendidos de que Marcos concluya su Evangelio con estas palabras de profecía: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Marcos 16, versículos 17, 18, 20. Predecir. Una secundaria, pero importante, función del profeta era la de predecir eventos futuros. Si las predicciones de un profeta acontecían y glorificaban a Dios, el profeta era reconocido como un auténtico enviado de Dios. Aunque la mayor parte de las predicaciones y enseñanzas de Jesús eran dirigidas a la gente de ese tiempo, él hizo un número de predicciones de eventos futuros que autenticaron su deidad. Algunas de sus predicciones fueron: su propia muerte y resurrección, Mateo 16, versículo 21. La persecución de la Iglesia, Lucas 12, versículo 11. La venida del Consolador, el Espíritu Santo, para morar en la Iglesia, Juan 16, versículos 7 al 11, Juan 14, versículos 16, 17 y 27, la destrucción del templo y de la ciudad de Jerusalén en 70 después de Cristo. Lucas 19, versículo 43, 44, Lucas 21, versículo 6. Las señales y condiciones de los últimos días, Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21. El triunfo de la Iglesia. La Iglesia ha tenido muchos enemigos y ha soportado muchas tribulaciones. Sin embargo, es de consuelo recordar que Jesús predijo el triunfo de la Iglesia. Edificaré mi Iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mateo 16, versículo 18. Y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Mateo 24, versículo 14. Jesús era el profeta por excelencia. Hacer milagros. Una frecuente señal de un profeta era que su ministerio era acompañado por lo sobrenatural. Los hechos maravillosos de Moisés van desde las plagas de Egipto y la división del Mar Rojo hasta hacer brotar agua de la roca. Elías hizo descender fuego del cielo, multiplicó el grano y el aceite de la viuda, levantó al hijo de ella de entre los muertos, y finalmente, fue llevado al cielo en un torbellino. Eliseo trajo sanidad al leproso Naamán, levantó al hijo de la Sunamita, y numerosos otros milagros. Isaías trajo sanidad al rey Ezequías. Daniel cerró la boca de los leones e interpretó sueños imposibles. Es natural entonces, que el ministerio de Jesús fuera caracterizado por lo milagroso. No era solo un obrador de milagros, él era la fuente principal de lo sobrenatural. Cuando consideramos la persona y misión de Jesús, que Él es Dios encarnado y el Salvador del mundo,
Es inconcebible pensar que él hubiera escondido completamente su identidad con un disfraz humano. Su nacimiento fue un milagro y su resurrección de entre los muertos fue el milagro de todos los milagros. Él demostró su deidad a través de milagros, tales como caminar sobre el agua, calmar la tormenta, convertir el agua en vino, y multiplicar el pan y los peces. Estos eran milagros sobre la naturaleza, forjados por el Creador de todas las cosas. Con todo, la gran mayoría de sus señales y prodigios fueron milagros de compasión sobre los enfermos, los afligidos y los poseídos por demonios. Jesús vino a destruir las obras del diablo. Él impartió a la Iglesia el poder para llevar a cabo un ministerio de liberación que fue obvio en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Jesús aseguró la continuación de milagros en la Gran Comisión cuando dijo: «Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto id, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, consumación del siglo». Mateo 28, versículos 18 al 20. Si el Señor resucitado está con nosotros, Él confirmará su palabra con señales, comenzando por supuesto, con el gran milagro de regeneración, y aún mayores obras hará, porque yo voy al Padre. Juan 14, versículo 12. Jesús nuestro gran sumo sacerdote. Mientras que el profeta representa a Dios delante de los hombres, el sacerdote representa al hombre delante de Dios. Hay tres cosas que caracterizan la obra del sacerdote. Jesús es uno con los hombres, y es tomado de entre ellos para representarlos delante de Dios. Éxodo 28, versículo 1, Hebreos 5, versículos 1 y 2. Jesús se despojó de la manifestación exterior de igualdad con Dios, y tomó a sí mismo la forma de un siervo, hecho en la semejanza de los hombres. Filipenses 2, versículos 5 al 8. Esto lo hizo para identificarse completamente con aquellos por los cuales haría expiación. Él va a Dios el Padre en nuestro favor, porque Él se hizo uno con nosotros. He aquí la importancia de la naturaleza humana de Jesús, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Hebreos 2, versículo 17 y 18. Jesús ofrece a Dios sacrificios para la expiación de pecados. Existe la circunstancia notable de que Jesús era sacerdote y sacrificio en una persona, porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Primera de Timoteo 2, versículo 5. Jesús fue anunciado por Juan el Bautista, su precursor, como el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Juan 1, versículo 29. Pedro habla de Jesús como el sacrificio, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana forma de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Primera de Pedro 1, versículo 18 y 19. En el drama final, se busca a uno que pueda tomar el título de propiedad del reino, de la mano de aquel que ocupa el trono del cielo. Ninguno fue encontrado, solo uno llamado el León de la tribu de Judá y la raíz de David. Cuando él se acercó al trono a tomar el documento, fue visto como un cordero inmolado. Todo el cielo y la iglesia cantaron cántico nuevo: digno eres, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Apocalipsis 5, versículos 1 al 9. Jesús es un mediador que intercede por el pueblo. Jesús no solo murió para expiación de nuestros pecados, Él nos representa perpetuamente a la diestra del Padre como nuestro intercesor. En Hebreos 10, versículo 12 se nos dice: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Nuestro sumo sacerdote no solo nos salva de la culpabilidad del pecado, Él intercede eternamente por nosotros, salvándonos del poder y la presencia del pecado, mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo. Hebreos 7, versículos 24 y 25. Pablo explica claramente la obra intercesora de Cristo en Romanos 8, versículo 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. En resumen,
Jesús es nuestro sumo sacerdote quien, habiéndose identificado con nosotros, nos representa ante el Padre. A través de él tenemos acceso al trono de gracia. Él es también el sacrificio perfecto por el pecado, a través de cuya sangre hemos sido reconciliados con Dios. Finalmente, Él es el abogado que intercede por nosotros, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Isaías 53, versículo 12b. Es importante mencionar que el orden sacerdotal de Jesús era el de Melquisedec. El relato histórico de este celebrado sacerdote se encuentra en Génesis 14, versículo 18 al 20, y está resumido en 3 cortos versículos. Para algunos puede ser dudosa la manera en que el escritor de Hebreos hace una completa tipología de Cristo con Melquisedec. Las dudas se disipan fácilmente cuando se estudia la notable referencia a Melquisedec en el Salmo 110, versículo 4, juró Jehová, y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El capítulo 110 de Salmos es mesiánico, comenzando con la bien conocida referencia a Cristo. Jehová dijo a mi Señor, Adonai, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Esta profecía es citada por Jesús mismo, registrado por Lucas en Hechos 2, versículos 34 y 35, y por el escritor de Hebreos en 1, versículo 13. El Salmo 110, versículo 4 es una profecía del sacerdocio de Cristo, del cual Melquisedec es el perfecto tipo. En el capítulo 7 de Hebreos podemos ver cómo este sacerdote del Dios Altísimo, el Elión, el Dios de Abraham, tipifica el perfecto sacerdocio de Cristo. Su nombre, Melquisedec, significa Rey de Justicia, y como era rey de Salem, Jerusalén, su título significa Rey de Paz. La combinación ideal de justicia y paz es lograda en Jesucristo, quien es el Rey de Justicia, Isaías 32, versículo 1, y el Príncipe de Paz, Isaías 9, versículo 6, y solo en Jesús el Salvador podemos estar seguros, justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, Isaías 32, versículo 17. Melquisedec fue más que un sacerdote, también fue rey. Aunque Jesús cumplía un número de aspectos del sacerdocio levítico, cruzar el velo, Leví no podía ser su tipo porque los sacerdotes venían solamente de la tribu de Leví. Jesús era el hijo de David, el león de la tribu de Judá, Hebreos 7, versículo 14, el rey venidero. El sacerdocio de Melquisedec era superior al levítico por las siguientes razones dadas en el capítulo 7 de Hebreos. Abraham, el tatarabuelo de Leví, pagó diezmos a Melquisedec, su superior. Abraham fue bendecido por él, el menor es bendecido por el mayor. Los sacerdotes levíticos deben poder trazar su genealogía, no se reconoce ningún parentesco o genealogía para Melquisedec, aunque el libro de Génesis está lleno de genealogías. Las muertes de Leví, Aarón y Eleazar están registradas. No hay ninguna mención del nacimiento o la muerte de Melquisedec. Su sacerdocio fue por directo designio divino, sin depender de posición en la tribu o de parentesco. Por lo tanto, en su tipo, el sacerdocio de Melquisedec es perpetuo. El sacerdote perfecto vendría y ofrecería el sacrificio perfecto. Hebreos 10, versículos 1 al 12. El sacerdote perfecto, profetizado por el salmista en Salmo 110, versículo 4, sería un sacerdote real. Jehová enviará desde Sión la vara de su poder, domina en medio de tus enemigos. Salmos 110, versículo 2. La especulación sobre la identidad de Melquisedec no ha tenido fin. Algunos han pensado que él era una cristofanía, una apariencia preencarnada de Cristo, o un ángel. La Biblia no dice que Jesús era Melquisedec, pero que su sacerdocio era a semejanza de, u orden de, Melquisedec. Hebreos 7, versículos 15 al 17. Si Melquisedec hubiera sido un ser sobrenatural, y no un hombre, no hubiera tipificado a Jesús en su naturaleza humana que era esencial, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres. Hebreos 5, versículo 1. Melquisedec fue un rey terrenal de Salem, pero él había sido designado al sacerdocio del Dios Altísimo por revelación directa. Su oficio no dependía de una dinastía sacerdotal. Aunque era humano, su sacerdocio era divino e interminable en naturaleza. Ya que el sacerdocio de Leví y Aarón no podía quitar el pecado con sacrificios animales. Hebreos 10, versículo 4. Tenía que venir un sumo sacerdote de una orden perpetua que pudiera, por su soberanía, ser rey y destruir el reino de Satanás.
El sacerdocio levítico estaba bajo la antigua ley que estaba destinada a ser anulada. Hebreos 10, versículo 18. El sacerdocio de Jesús está bajo el nuevo pacto de gracia, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Hebreos 7, versículo 25. Jesús nuestro Rey. Examinemos la obra real de Cristo bajo 3 encabezamientos. Cristo vino como un rey. ¿Dónde está el rey de los judíos, que ha nacido? Mateo 2, versículo 2. Por lo tanto, él estaba consciente de su misión real como fue anunciado por Juan el Bautista. El reino de los cielos se ha acercado. Mateo 3, versículo 2. Él se presentó en Jerusalén como su rey profetizado en Zacarías 9, versículo 9. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador. Cuando Pilato le preguntó si él era un rey, Jesús le contestó afirmativamente, pero agregó, mi reino no es de este mundo. Juan 18, versículo 36. La cruz en que Jesús murió llevó el título, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Juan 19, versículo 19. Después de la resurrección, durante los últimos 40 días de Jesús sobre la tierra, él estuvo ocupado en su reino, como informa Lucas, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Hechos 13. Cristo representó su reino tanto presente como futuro. Jesús vino a Galilea predicando el reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado. Marcos 1, versículos 14 y 15. Jesús dijo acerca de su reino, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Marcos 17, versículo 21. Algunos eruditos insisten en que el reino de Dios es enteramente futuro, un reino escatológico. Ellos pasan por alto dos cosas. Primero, la palabra griega para reino basileia no significa la esfera sobre la cual Cristo gobierna, pero el reinado mismo. Donde quiera que Cristo es soberano, allí está su reinado. Donde quiera que Cristo es Señor, allí está presente su reino. Segundo, cuando los hombres vienen a Cristo, están siendo liberados del reino de Satanás al reino de Cristo. Colosenses 1, versículo 13. Durante el ministerio terrenal de Jesús, culminado por la cruz y la resurrección, él estaba trastornando el reino de Satanás. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Lucas 11, versículo 20. Mayor que lo anterior es el hecho de que Jesús, en conexión a la fundación de la Iglesia, dijo a los discípulos, y a ti daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Mateo 16, versículo 19. George Eldon Ladd dice lo siguiente sobre la manifestación presente del reino de Cristo. El reino ha venido en que los poderes del reino futuro ya han entrado a la historia y a la experiencia humana a través del ministerio sobrenatural del Mesías que ha efectuado la derrota de Satanás. Los hombres pueden ahora experimentar la realidad del reinado de Dios. La presencia de Cristo en la tierra tenía como su propósito la derrota de Satanás, su atadura, para que el poder de Dios pueda ser una realidad vital en la experiencia de aquellos que ceden al reinado de Dios convirtiéndose en discípulos de Jesús. En Cristo, el reino en la forma de su poder, ha venido entre los hombres. Como culminación de la obra de Cristo sobre la tierra, Él vendrá otra vez para reinar sobre su reino escatológico como Rey de Reyes y Señor de Señores. Apocalipsis 19, versículo 16, Apocalipsis 20, versículo 6, Apocalipsis 22, versículo 5 y 16. Juan engrandece hermosamente a Cristo en su obra real, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre, a Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Apocalipsis 1, versículo 5 y 6. Jesús cumplió las profecías del Mesías venidero. Su reino no era un reino visible con trono y Capitolio, pero durante su ministerio terrenal, derrotó a Satanás e inició un reino de justicia. Sus súbditos, dotados de poder, están por la predicación del Evangelio del Reino. Hechos 28, versículo 22 y 31, rescatando a hombres del reino de Satanás, y guiándoles al reino de Cristo.
Colosense 1, versículo 13. En la culminación de esta era, Cristo el Rey vendrá y establecerá su reino en la tierra como en el cielo y reinaremos juntamente con él. El requisito para ser parte del reino futuro de Cristo está estipulado en la parábola de los talentos. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Mateo 25, versículo 21. Fidelidad no significa solamente sumisión, sino también lleno de fe.